La Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Dele un aplauso al Señor. Hay alguien que está celoso de lo que está pasando aquí en esta noche y es Satanás. Satanás entra en celo cuando nosotros adoramos a Dios porque esta era tarea suya y le quedó muy grande la tarea. Quiero invitarlo, estamos comenzando una nueva serie y para entrar en esta serie, ¿qué le parece si le damos un aplauso a los que nos ven a través de la televisión? En cualquier estado de los Estados Unidos, en cualquier país de Latinoamérica donde usted nos esté viendo. Le enviamos saludos desde acá y desde por acá estamos orándole a Dios y pidiendo que Dios lo bendiga donde quiera que está. Proverbios, capítulo 4, verso 7. Este versículo casi no lo voy a tocar en la prédica de hoy, pero esta es la base para la serie. Esta serie posiblemente tenga 5 o 6 mensajes, pero hoy solo quiero poner la base. La serie, usted tiene el nombre de la serie ahí. ¿Cómo se llama? Si le dan una para atrás, se llama Reino de Reyes Ignorantes. Rey, ¿cómo se llama? Multimedia, pongámonos de acuerdo, por favor. Una para atrás. Reino de Reyes Ignorantes. O sea, tenemos un reino. El problema es que hay muchos reyes que son ignorantes. De eso vamos a estar hablando. Vamos a leer verso 7 del capítulo 4. Sabiduría, dice, ante todo. ¿Entiende esa parte? Ante todo, sabiduría. Adquiere sabiduría. Y sobre todas las posesiones, adquiere inteligencia. Siéntese. Usted quizá, dice la palabra, puede estar orando por un carro. Es más importante la inteligencia. Es más, esa palabra inteligencia en otras versiones aparece como, diga conmigo, conocimiento. Sobre todo, dice, adquiere conocimiento. Hace unos meses veníamos de Barcelona. Nos quedamos atrapados en un ascensor en Nueva York. Yo sabía que nos íbamos a quedar atrapados. Éramos muchos. Y cuando nos quedamos atrapados, una señora comienza y otra comienza a gritar y otra que no sé qué. Y se arma una y aquello se pone caliente, la gente comienza, usted sabe, cuando todo el mundo se agita, el calor sube, el mal olor se riega por todos lados, y yo tranquilo, simple y sencillamente, abrí una puertecita, saqué el teléfono y llamé y le dije, nos hemos quedado atorados acá, estamos en tal y tal lugar, por favor. Mire, ni pasaron 3 minutos y ya vino alguien, vino un técnico y nos sacó. ¿Por qué? Porque cuando yo me meto en cualquier sitio, yo me tomo el tiempo para leer, a ver qué es lo que hay ahí. Siempre me he dado cuenta que en un ascensor, dentro del ascensor hay un teléfono. Pero eso quiere decir saber. Cuando usted se mantiene ignorante, cualquier situación lo hace llorar. Cualquier situación lo hace trizas a usted. Pero vamos a comenzar desde el principio. Vamos a elaborar más que todo en el libro de Génesis. Vamos a comenzar. Todos somos humanos. Mire el que está a su lado. Mire el que está a su derecha. Humanos. Y como humanos, todos somos iguales. Si usted saca un rayos X de una persona blanca, de una persona de color, el rayos X no se sabe cuál es cuál, ¿verdad? Todos somos iguales. Ahora, en cuanto a nuestra naturaleza y necesidades, ¿verdad? Dios nos hizo de la misma sangre. De la misma sangre venimos todos. Somos diferentes en cuanto a nuestra personalidad. Algunos, ante las circunstancias,
se comportan de una manera, otros se comportan de otra manera. Somos diferentes en cuanto al temperamento. Hay personas que usted le da una asignación y le dice, mire, tíreme esa pared. Y le dice, ya la boté ayer. Ese es el tipo que dice, no, conmigo no cuente, que ayer yo ya había pensado que esa pared había que tirarla. O sea, cuente conmigo. Pero otro, no, ¿y qué tal si la quitamos, se colapsa eso? Y son ¿de qué estamos hablando? Personalidad, temperamentos. Y hay personas con vivencias distintas. Una persona que creció en el campo no es lo mismo como una persona que creció en la ciudad. Entonces, así somos los seres humanos. Y también tenemos en común algo interesante. Diga conmigo, todos pecamos. Y las consecuencias de la caída trajeron el mismo efecto sobre todos. Y por eso ahora decimos que todos hemos pecado, todos estamos bajo pecado y todos somos pecadores. Sea rico, sea pobre, clase alta, clase media, clase baja. Si le dieron un bosquejo, mire, agarre un lapicero porque le voy a lanzar un montón de información que la va a ir necesitando para el resto de la serie. Número 1, vamos a hablar un poco sobre el pecado. La connotación bíblica de pecado, póngale atención, porque a veces nosotros decimos, es que es un pecador, pero ¿qué quiere decir pecador? ¿Fuma marihuana? ¿Tiene relaciones sexuales ilícitas? ¿Está metido en qué? ¿En pornografía? ¿Masturbación? No. Pecado en realidad, la connotación bíblica de pecado es rebelión en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Ya sea que usted haga esto, haga A, B o C, siempre es rebelión contra la voluntad de Dios. Pecado tiene que ver, escuche bien, con violar propósitos divinos. Cada persona que peca altera los propósitos de Dios. Cada persona que peca frena los propósitos de Dios. Cada persona que peca hace que lo que Dios quería hacer se demore más. Adán en sí se desplazó del lugar donde Dios lo había puesto, se movió de su posición en cuanto a relación con Dios. O sea, cuando Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? No le quiere decir, híjole, te escondiste tanto que no sé dónde estás, sino, oye, yo te dejé de esta manera y ya no estás así, te arruinaste. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, Adán y Eva violaron y alteraron la voluntad de Dios para la raza humana. Está bien que Adán se haya metido una manzana, o sea, lo que sea, y le dio diarrea y le dio vómito a saber qué, y que le hubiera afectado a él. El problema es que el pecado de Adán nos afectó a toda la humanidad. Ese es el problema grande. Y aunque usted no lo crea, los pecados nuestros afectan a las próximas generaciones. A eso se le llama maldad o se le llama injusticia. Son las dos palabras que nosotros usamos en español. ¿A qué le llamamos maldad e injusticia? Al que se haya violado y se haya alterado el pensamiento, la idea que Dios tenía para la humanidad. ¿Cómo se le llama? Maldad o injusticia. Vamos a entrar en detalle en esas palabras. En inglés se dice unrighteousness a la maldad o la injusticia. ¿Cómo se dice? Unrighteousness. Ustedes están en Estados Unidos, tal vez los que nos ven en Latinoamérica, pero usted diga unrighteousness. Y quiere decir quiere decir no, right quiere decir correcto, Teus quiere decir Dios. O sea, no estar bien con Dios. Eso quiere decir unrighteousness. No estar bien con Dios. ¿Me va siguiendo? Righteous, que es lo positivo de unrighteousness, quiere decir right, quiere decir correcto, Teos, Dios, estar correcto, estar, ¿verdad?, alineado con Dios. Entonces, righteous en español quiere decir justicia. O sea, lo bonito de saber 7 idiomas, lo bonito de por lo menos ser bilingüe, es que uno puede entender en un idioma las cosas mejor que en el otro. Entonces, la palabra justicia, viniendo de cómo despedazamos righteous o unrighteousness,
Justicia es una palabra que tiene que ver, diga conmigo, con legalidad. Entonces, una persona injusta es una persona que opera de una manera ilegal. ¿Está conmigo? Entonces, justo quiere decir que está alineado con la autoridad. Una persona justa no la persigue nadie. La ley no la persigue. Pero una persona injusta está en contra de la autoridad. Entonces, injusto es estar fuera de posición. ¿Me va entendiendo? Entonces, una persona injusta está fuera de base, fuera de posición. Está desalineado ¿con quién? Con la autoridad. ¿Y quién es la autoridad? Dios. ¿Quién es la autoridad? Jesús. ¿Quién es la autoridad? El Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos injustos, estamos desautorizados. ¿Entendiendo? Estamos desautorizados. En el momento en que nos hacemos justos, somos autorizados. Y usted no tiene ni la menor idea de qué significa estar autorizado por Dios. Eso es algo poderosísimo. Cuando nosotros somos autorizados por Dios. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay a veces cuando uno compra en internet un producto, a mí me cuesta comprar en internet, porque usted ve uno y $80 y ve el otro 20 y dice, ¿y cuál es pues? Lo más seguro es que hay algunos vendedores que son autorizados, otros son piratas. Es tan difícil ahora, ¿me entiende? Pero cuando alguien está autorizado y tiene el sello de autorización, usted dice, sí, este es el original, hay que comprarlo. ¿Me entiende? Entonces, el problema de la injusticia y tanta gente desautorizada es el problema que cuando yo le veo la cara, yo no sé si usted está autorizado o no. O sea, cuando vemos las caras es tremendo porque parece que estuviera autorizado, especialmente unos que ya aprendieron a poner una sonrisa bonita, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Adán, el día que comas de este fruto vas a morir. Lo interesante es que pasaron 930 años y Adán no murió. Entonces, ¿de qué está hablando Dios? Eso me lleva al paso número 2. Ya medio he tocado estos temas en las vigilias para irle adelantando a usted. Número 2, el Espíritu Santo se mudó. Diga conmigo, el Espíritu Santo se mudó. Número 1, ¿cuál fue? El pecado. Lo tremendo del pecado fue que el Espíritu Santo se mudó. Como nosotros ya somos injustos y estamos desautorizados, ya no cualificamos para que el Espíritu Santo morara en nosotros. Entonces vamos a aclarar muchas cosas. Entonces, muerte, entonces, si Adán vivió 930 años más, muerte entonces para Dios es la separación de nuestro espíritu de su espíritu. Eso es muerte para Dios. ¿Está entendiendo? Cuando usted se muere físicamente, para su familia usted murió. Para Dios usted simplemente se fue de la tierra al cielo. Allá está Él. O sea, la muerte para Dios no existe. Muerte para Dios es separación de nuestro espíritu con su espíritu, no la separación de nuestro cuerpo. Entonces, muerte para Dios es la separación del Espíritu Santo con el espíritu humano. Cuando el Espíritu Santo abandona nuestro espíritu, eso para Dios es muerte. Entonces el hombre queda aislado, completamente aislado de Dios. Todo bebé después de Adán nació sin el Espíritu Santo. Todo bebé nació sin el Espíritu Santo. Entonces quiere decir que todo bebé, hijo de cristiano, nacerá con el Espíritu Santo. Hijo de cristiano nacerá con el Espíritu Santo dentro. Sí. Eso es el problema de tener hijos fuera del cristianismo. Ese es el problema de tener hijos sin casarse. Es el problema de tener hijos
y uno no estar alineado con Dios, porque nacieron sin el Espíritu Santo. Lo tremendo es que cuando usted se convierte, como el Hijo está bajo su sombría, bajo su autoridad, usted se convierte y todo lo que está debajo de su sombría, menor de edad, automáticamente el Espíritu Santo toma control. Con excepción cuando los pícaros ya saben pecar. Ahí ya Dios comienza a tratar independientemente con cada persona. Entonces todo bebé nació espiritualmente muerto después de Adán, hasta Jesús, pero después de Jesús la cosa cambia. El problema es que nuestros hijos son angelitos. Nuestros hijos no conocen maldad, nuestros hijos no saben mentir cuando están chiquitos. Si el problema es que todo lo van aprendiendo de nosotros, que vivimos una doble vida. Recuerde, reino de reyes ignorantes. Hay tantas cosas que nosotros ignoramos, que está bien que la ignorancia nos afectara a nosotros, pero diga conmigo, la ignorancia es hereditaria. Nosotros se la heredamos a nuestros hijos. Toda familia ignorante tiende a no importarle la educación. Toda familia ignorante tiende a no importarle la preparación. Dice, no, si así vivió mi abuela, así vivió mi tatarabuela, así voy a vivir yo y así van a vivir mis hijos. Entonces le tiramos la desgracia a nuestros hijos. Una de las misiones de Jesús fue el lograr que el Espíritu Santo recuperara su residencia otra vez, cuando Jesús vino a la tierra. Entonces la misión de Cristo no fue salvar a la humanidad, y esto varias personas ya dirán, eso es herejía. No, es la verdad. La misión de Cristo en sí no fue salvar a la humanidad. La misión de Cristo tiene tres propósitos. Número uno, retomar el reino. Esa es la misión de Jesús. Venir y retomar el reino que Adán había hipotecado al diablo. Número dos, recuperar la residencia para el Espíritu Santo. Y número tres, salvar a la humanidad, porque si no se salvaba la humanidad, no se recuperaba la residencia del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Porque salvar la humanidad sin reconquistar el reino hubiese sido una conquista de Cristo a la mitad. Solo nos hubiera salvado a nosotros, pero no hubiera reconquistado el reino. Pero no, cuando Cristo murió en la cruz, no solamente nos hizo salvos, sino que la palabra del Señor dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. O sea, Él vino y vino a cumplir con el paquete completo: salvar a la humanidad, recuperar la residencia del Espíritu Santo y tomar las riendas del reino de los cielos. Por eso es que cuando Él vino, lo primero que dijo es: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre nosotros. ¿Por qué no dice ya llegó? Porque todavía no ha muerto. En el momento que Él muere, Él es nuestro rey y esto que está aquí es nuestro reino. Ahora, aquí es donde está el problema. Si Él conquistó el reino y nos dio el reino a nosotros, entonces el problema es: ¿por qué las cosas siguen de mal en peor para los hijos de Dios? Lo único que Adán perdió cuando pecó fue el Espíritu Santo. Pero eso era mucho, por no decirlo todo. Fue lo único que el pecado original hizo a Adán y a nosotros, y nos afectó grandemente. Cuando perdemos a Dios, diga conmigo, cuando perdemos a Dios, lo perdemos todo. Yo lo que quisiera es saber si hay otra religión en la tierra que esté hablando de estas cosas tan claras, el trabajo que Cristo vino a hacer. Mire, yo este año he aprendido tanto del trabajo que Cristo vino a hacer en la tierra, que tengo 3 maestrías y no había aprendido nada en todo eso sobre esto. Y me ha ayudado tanto, porque hay una manera tan bonita de entrar uno a la Biblia y entenderla de una manera más clara. Entonces, cuando perdemos a Dios, nosotros lo hemos perdido todo. Lo único que Adán necesitaba era el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu necesitaba un cuerpo, diga conmigo, cuerpo descontaminado.
porque el Espíritu Santo no podía habitar, no puede habitar en cualquier cuerpo. Entonces, la primera morada de Dios no fue el tabernáculo. La primera morada del Espíritu Santo fue Adán y Eva. Allí vino el Espíritu Santo a vivir, en Adán y Eva. Entonces, entonces dirá, pastor, ¿pero dónde dice eso? Dios no le dijo a Adán y Eva, pues el día que pecaren, ese día morirán. Pero después Adán duró 930 años. Entonces quiere decir, ¿miente Dios o no miente? Si Dios no miente, ese día murieron. ¿Cómo murió? Porque el Espíritu Santo los abandonó. Entonces, la primera morada fue Adán y Eva. Como no pudo seguir viviendo ahí el Espíritu Santo, Dios pide que le construyan un tabernáculo. Y dentro del tabernáculo, Dios pide que le construyan un arca donde su presencia vivirá. ¿Está conmigo? Entonces, mire cómo Dios, ese es un plan de contingencia. Para mientras, dice Dios, para mientras yo necesito estar con el pueblo. Háganme un tabernáculo porque yo necesito un cuerpo para vivir. Háganme un arca. Entonces, diga conmigo, el tabernáculo y el arca del pacto fue un plan temporario. Solo como 3 están conmigo en esta noche. Temporario. El plan de Dios era más agresivo que eso. Después, Cristo viene. Escúcheme bien, por favor, porque aquí le voy a soltar cosas que usted, si usted verdaderamente quiere salir de la ignorancia, aprenda. Cristo viene y habita en un cuerpo que se llama Jesús. Jesús en sí es simplemente el esqueleto que Cristo vino a utilizar en la tierra. ¿Qué significa Cristo? Dios con nosotros, ¿sí? Entonces Cristo viene, necesita un cuerpo porque Cristo no puede venir si no hay un cuerpo, porque para Cristo venir sin cuerpo hubiera sido ilegal. Porque en la tierra solamente se puede vivir con cuerpos materiales. Ya vamos a entrar más en eso. Entonces, Cristo y Jesús no es lo mismo. Cristo es el Hijo de Dios en los cielos. Jesús es el cuerpo que el Hijo de Dios adopta como morada en la tierra. Y ya junto le llamamos Jesucristo. ¿Está entendiendo? Entonces nosotros no sabemos cuándo decimos Jesús, cuándo decimos Cristo, cuándo decimos Jesucristo. Entonces hay una diferencia cuando usted está orando por un endemoniado y le dicen en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál de los 3 va a usar? ¿Está conmigo? Ve la importancia de uno ir acabando con la ignorancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En los tiempos de Cristo, lo más grande era la filosofía, los gnósticos en los tiempos de Cristo, y había muchos filósofos griegos. Todos estos gnósticos y filósofos griegos descartaron a Jesús. Dijeron, no, eso de Jesús, eso es una farsa, porque un espíritu no se puede contaminar con la carne, decían los filósofos. Mire qué tremendo. Y por eso descartaron a Jesús, porque decían, no, lo espiritual con lo material no se liga. Sin darse cuenta los idiotas que dentro de ellos tenía un espíritu. Ignorando todo esto, entonces nunca entendieron, diga conmigo, era al revés. Un espíritu sin cuerpo en la tierra es ilegal, por eso se necesitaba un cuerpo. 3. El Espíritu Santo retoma su lugar. ¿Están aprendiendo? Mira, hermano, entre más uno aprende, uno más suave vive la vida. Hay problemas que uno no se los echa al lomo porque ¿para qué? No son míos. Yo ahora ya dejo que la gente hable porque la gente sigue hablando de usted. Mire, usted se mata por Dios y la gente habla de usted. Usted no hace nada y la gente habla de usted. Usted hace un poquito, la gente habla de usted. Usted se pasa de hacer, la gente habla de usted. Entonces, usted nunca va a complacer a la gente. Entonces, yo ahora aprendí a orar vengativamente. Sí, cuando oro vengativamente. Y algunos estarán diciendo ya, eso no me gustó del pastor. También oro por esos que no les gustó. ¿Y sabe cómo oro yo?
de ahora en adelante, con todos los que hablan mal de mí, le digo: Padre, véngate de esas personas, te pido en tu nombre, hazlos pastores. Y ahí me vengo, porque no saben lo difícil que es pastorear. Si hay algo que envejece es el pastoreo. Si hay algo que se desvive uno es el de pastorear gente. Entonces yo me voy a vengar de ellos, que se hagan pastores, para que no vuelvan a hablar, porque tendrían que hablar de ellos mismos. Mire qué interesante. El pecado no es un problema, porque Dios lo solucionó aún antes que el hombre pecara. El pecado no es un problema. El pecado es chiquito para Dios, es porquerías para Dios. No es un problema porque, como ya dijimos, el Cordero lo solucionó. Mire qué poderoso esto. Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Póngale mucha atención a ese versículo. Apocalipsis, lo tiene ahí. Y esto es allá al final de los tiempos. Todavía no hemos llegado ahí. Mire qué tremendo vivir con este Dios que nosotros tenemos. Nos está hablando de un tiempo al que nosotros todavía no hemos llegado, pero sabemos que va a llegar. No sabemos cuándo va a ser, pero sí sabemos que va a llegar. Y dice: y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no habían sido escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Dice: fue inmolado allá por el año 0. Cristo partió la historia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O dice que fue inmolado en el año 1. O cuando dice que fue inmolado, desde el principio del mundo. El mundo no se había hecho, ya Cristo ya había decidido morir. Adán y Eva no habían pecado y el problema del pecado ya había sido solucionado por Dios. ¿Está entendiendo? O sea, Dios es sobrenatural. Dios es más poderoso de lo que usted se imagina. O sea, el equipo que Dios tiene a nuestro lado, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no tiene comparación. Antes, imagínese, antes de que Dios hiciera el mundo, ya Jesús ya había sido sacrificado. Pero ahí es donde vienen los valores. Jesús fue sacrificado antes, porque usted hace algo no cuando lo hace, sino cuando toma la decisión. Si dijéramos, cada célula se va a duplicar, y los líderes dijeran amén y tomaran la decisión, en un año nos vamos a duplicar, ¿qué pasaría? La célula se duplicara solamente si los líderes fueran legales, que los líderes no mintieran, que los líderes no se arrepintieran, que los líderes no anduvieran con mentiras, las cosas se dieran. Si no, va a llegar diciembre y seguimos iguales. Gracias a Dios porque Cristo no se raja. Gracias a Dios porque Él decidió, y su decisión es como que si Él lo hubiera hecho. Así tenemos que ser los hijos de Dios. Cuando tomamos una decisión, hecho está. No hay que andar supervisando, no hay que andar recordando. Es que sí, yo dije, pero no me recordaron. ¿Dónde está eso de que no me recordaron? Déjese de cuentos. Si usted se comprometió, apúntelo y cúmplalo, porque Cristo cumple las cosas. Ese es el problema. El problema es que tenemos un reino con reyes ignorantes. ¿Y qué es lo que pasa? Vivimos una vida agitada. Ahí viene el pastor, me va a reclamar porque no he crecido. Y así pasan enero, me van a reclamar porque no he crecido. Febrero, ay Dios mío, yo quizá no voy a ir hoy. Marzo, ay Señor. Un año bajo presión, simple y sencillamente porque usted no cumple las promesas. Y después se queja de los políticos. Eso significa que Dios se preparó, diga conmigo, se preparó por si acaso. O sea que el pecado no sorprendió a Dios, porque Dios, como todo lo sabe, porque oiga, este evangelio que nosotros hemos vivido hasta ahora y hemos venido predicando, está un poco complicado.
predicamos un evangelio medio raro, cantamos unas alabanzas medio raras. Meditaba y decía, yo te busco. Yo te busco. ¿Y para qué buscamos lo que tenemos dentro? ¿Me entiende? Dios no baja, Él ya está. Él no viene, ya lo tenemos. Entonces cuando Adán pecó, Dios no se sorprendió. Diga conmigo, Él estaba listo. Génesis 3:15 nos habla de eso. Entonces Dios revela su plan. Entonces Jesús cuando se rasgue el velo, ¿se recuerda esta serie que acabamos de predicar? Cuando se rasgue el velo, hace que el Espíritu Santo se aleje del arca para venir, ¿dónde? Para venir a nosotros. Como quien dice, ya ese cajoncito ya no lo voy a necesitar. Los judíos andan todavía buscando el cajoncito. ¿Qué tal si llegara usted un día a Israel y dice, yo les ayudo a encontrar el arca del pacto? ¿Seguro? Sí, aquí está. ¿Nos creerían? ¿Estamos en lo correcto? Sí. Este es el arca del pacto ahora. Entonces el día que ese velo se rasgue, el Espíritu Santo se escapa. El Antiguo Testamento es Dios tratando de estar en el medio de ellos. Escúcheme bien. El Antiguo Testamento es todo Dios tratando de estar en medio del pueblo. Dios tratando de estar en medio del pueblo. Dios les dice, armen el tabernáculo porque ahí yo quiero estar. Hagan el arca del pacto porque ahí yo quiero estar. Háganme el templo porque ahí yo quiero estar. Háganme el lugar santísimo porque ahí yo quiero estar. Mire todo el trabajo de Dios queriendo estar en medio del pueblo. En medio. Ahora con nosotros Él está dentro. ¿Qué diferencia? Y yo le voy a decir una cosa: reino de reyes ignorantes. Porque aún Dios estando en la columna de fuego, Dios estando en la columna de humo, estando en el arca del pacto, estando en el tabernáculo, estando en el templo, el pueblo de Israel era imparable. Se metían en batallas y no perdían una. Todo lo que hacían y le prometían a Dios lo cumplían. Mire, hacían pedazos a ejércitos, se metían contra reinos y los despedazaban. Y eso es que Dios estaba en medio de ellos. Cuanto más nosotros, que Dios está dentro de nosotros. ¿Qué nos pasa por el amor de Dios? Diga conmigo, reino de reyes ignorantes. Nosotros estamos más preocupados dándonos duro con el demonio y trompeándonos todos los días en vez de andar conquistando. Yo me cansé de ese jueguecito, hermano. Me cansé. Su deseo siempre fue regresar a casa. El Espíritu Santo siempre tuvo ese anhelo. Quiero regresar a casa. Quiero regresar a casa. ¿Cómo se llama esa casa? Póngale su nombre. Si alguien le pregunta a usted, oiga, ¿y usted cree en Dios? Sí. ¿Y lo conoce? Sí. ¿Sabe dónde vive? Sí. Dele su dirección. Porque Él vive en usted. En la historia aparece Juan el Bautista. Y fue el único capaz de tener un pie en el Antiguo Testamento y un pie en el Nuevo Testamento. Fue el único. Un pie en Malaquías y un pie en el libro de Mateo. Mateo capítulo 11, verso 11. Dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Juan pudo ver el cordero del que los profetas habían hablado. Qué bonito. ¿Me entiende? Él oyó que los profetas hablaban del cordero. Qué poderoso que ahora Juan ve el cordero, bautiza el cordero. Y nosotros decimos, qué privilegio haber estado allí, aunque sea viendo cuando Juan bautizó a Jesús. Qué privilegio hubiera sido que Dios me hubiera llamado a mí a bautizar a Jesús. Pero sabe, y el Espíritu Santo baja
y se posa sobre Jesús. Qué escena más poderosa. Cualquiera hubiera querido. Juan el Bautista. Oiga lo que dice la palabra. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Qué tremendo. El problema es que no entendemos el resto. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Por qué? Porque nosotros no vimos el asunto. A nosotros no nos contaron. El Espíritu vive en nosotros. Por eso dice, el más pequeño es superior a Juan el Bautista. Porque Juan leyó el Antiguo Testamento, Juan vio a Jesús, pero nosotros somos su residencia. Ustedes están tan alegres, tan convencidos. A ustedes hay que meterles una doble Nelson y después tronarle los huesos para ver si así reacciona. Juan dijo que él quitaría el obstáculo para que el Espíritu Santo retornara a su residencia. Juan 1:29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quiero que usted me diga una cosa. ¿Dice que quite el pecado de la humanidad o dice que quite el pecado del mundo? Entonces, ¿qué es lo que Cristo vino a hacer? Él vino a retomar el reino, quitando el pecado del mundo. Todavía no lo entiendo, pastor. El mundo entero, el reino de Dios, estaba fuera del propósito de Dios. Adán peca, el barco entero agarra un rumbo equivocado. ¿Entiende? O sea, si usted logra contagiar al capitán, el barco entero agarra un rumbo distinto. No era el problema que Adán pecó, el barco iba en la dirección equivocada. Entonces Cristo viene y toma el timón del barco y nos lo da a nosotros. Y el problema es que el bendito barco, en vez de ajustar la dirección para comenzar a ir en rumbo correcto, hoy estamos peor que antes de Jesús. ¿Me está entendiendo? El barco se va a hacer trizas porque vivimos en un reino de reyes ignorantes. No nos importa que el mundo se pierda. Por Dios santo, si despertáramos en esta noche, este bendito teatro lo repletaríamos 5 veces al día el domingo. Si entendiéramos, no era el capitán el que se había desviado, el barco estaba fuera de su curso. Es lo que está diciendo ahí. Entonces él vino, dice, a quitar el pecado del mundo. O sea, quitar el pecado del mundo quiere decir poner todo en el propósito correcto de Dios, el mundo entero. ¿Y lo estamos logrando? No. Reclutan más los zetas que la iglesia cristiana. Juan dice, finalmente encontramos a alguien que solucione, diga conmigo, el problema completo. Entonces, para que Dios habitara en medio del hombre, miles de animales tenían que morir. Pero este cordero quitaría el pecado no solamente de la humanidad, sino el pecado del mundo entero. Vivimos en una sociedad que ni la gente siquiera va en el rumbo correcto, no digamos el barco. Tenemos que hacer cosas que nadie quiere hacer, amados hermanos. Pero para eso hay que pagar el precio. Hay que hacer lo que nadie quiere hacer. Yo fui a Costa Rica ahora a capacitarme. Una capacitación como con 35 ministerios en toda Latinoamérica. Me contactó un diputado y me dijeron, dicen que usted es la persona que sí está empapada del tema de principios y valores. Y le dije sí. Y le comencé a hablar y me dijo, no hombre, yo a usted lo necesito. ¿Por qué no va conmigo ahora a hablar con el alcalde de San José? Me voy a meter a hablar con el alcalde de San José. Y el alcalde de San José dice, no, lo que usted tiene yo lo necesito en toda la ciudad. Tenemos 1000
3,000 empleados en la alcaldía de San José. Metamos eso el 1 de enero. A enseñar principios y valores el 1 de enero a 3,000 personas. Y yo jalándole las greñas a usted para que me traiga 4, por el amor de Dios. Después me lleva a la asamblea legislativa y me lleva con el presidente de la asamblea legislativa y me dice: no, me encanta, vamos a entrarle a esto. La asamblea legislativa. Yo tengo 2 años de estar peleando en el país del Salvador para entrar a la asamblea legislativa y he pedido cita y nunca me la han dado. Y sabe que hasta almorcé en la asamblea legislativa, me trajeron hasta almuerzo. Pero me dice: no, no basta, tenemos que ir al poder judicial. Y me lleva al presidente del poder judicial. Hagámoslo. Después me lleva al presidente o al nombrado del poder ejecutivo, porque el presidente del poder ejecutivo es el presidente del país. Ese me salió un poquito duro, pero ya sabemos cómo obviarlo. 19 de octubre vamos a estar con el presidente de Costa Rica para meter a la nación entera en principios y valores. Así vamos a agarrar los barcos y les vamos a poner a que vayan en el sentido correcto. Mientras aquí en Boston tomamos la decisión si seguimos siendo cristianos o no seguimos siendo cristianos. Si seguimos fumando marihuana o no seguimos fumando marihuana. Si seguimos metidos en la pornografía o nos salimos de la pornografía. Si seguimos en el sexo ilícito o verdaderamente dejamos de ser descarados y nos metemos con Dios. Esto hay que arreglarlo. Imagínense lo que Moisés hacía con Dios metido en una cajita. ¿Qué es lo que usted puede hacer con el Espíritu Santo metido en usted? No sé si estoy muy agresivo, dijo el hermano Efraín. Por eso el evangelio es llamado buenas noticias. En otras palabras, el reino de los cielos puede tomar residencia finalmente y ¿sabe qué? Entronarse Dios en nosotros. O sea, cuando quieran ver a Dios, basta verlo a usted. Entonces, ahora no tenemos que buscar a Dios. Él no tiene que bajar. Él ya está en nosotros. Y esto es lo que separa a Jesús de Mahoma, de Buda, de Hare Krishna, de este otro tipo que está teniendo éxito, Bahá'í Lulá. Nadie supera a Cristo. Todos los religiosos reconocen el mal. Todas las religiones reconocen el mal. Todas las religiones conocen el pecado, pero ninguno de sus dioses tiene la solución para el pecado. Solamente Jesús. Termino. 4. Entonces, ¿por qué el mundo sigue igual? No te me quedes, hija, no te me quedes. ¿Por qué el mundo sigue igual? Pregunto. Satanás no es la razón ni un problema, porque es lo más, no sé si lo tienen en sus notas, es lo más insignificante, es lo más débil, es lo más desautorizado y es lo más predecible que existe. Sabemos cómo Satanás piensa. Pablo nos describe a Satanás en Colosenses como desautorizado, derrotado, saqueado, desnudo. Colosenses capítulo 2 verso 13. Colosenses 2 verso 13 al 5. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él,
perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo exhibió a todas las potestades? Públicamente. Desde ese momento Satanás es un ruin. No le dé a Satanás el crédito que no se merece. Pablo nos reta a estudiar al diablo para que no seamos ignorantes sobre su insignificancia y su astucia. Cuando usted se pone a luchar con el diablo todas las semanas, el diablo se cree. No hay necesidad. Si mientras usted reprende al diablo, la gente que está al lado suyo son peores. Hay que tener cuidado, sí. Porque mucha gente anda mal, le echan la culpa al diablo y no es culpa del diablo, es culpa de la misma gente. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. O sea, sabemos cómo piensa el tipo, sabemos cómo va a actuar. Ya me noqueó una vez, sabemos cómo me va a noquear la segunda vez. Es predecible. El diablo está desautorizado y sin poder. 4 cosas que debes saber sobre Satanás, rapidito. Lo único que Satanás es, diga conmigo, es un músico desempleado. Eso es lo único que Satanás es. Es que ya le exalté a Jesús, ya le exalté lo que Cristo hizo. ¿Dónde el Espíritu Santo mora? Pues ahora tengo que ajustarle la visión porque vivimos en un reino con reyes ignorantes. Entonces, ¿por qué gana terreno Satanás? Por varias razones. Por su astucia, porque es un manipulador, y por nuestra ignorancia. Por eso él gana terreno. Por su astucia, porque es un manipulador y porque somos ignorantes. Reyes o reino de reyes ignorantes. Entre más aprendas sobre el diablo, él odiará, te va a odiar más. ¿Por qué? Porque sabes mucho sobre él. Estúdialo, no pelees con él. Desenmascáralo. Entre más aprendas sobre él, te odiará, porque tú ya lo descubriste. Ya no puede lidiar contigo, y por eso es que él se enfada. Y como si eso fuera poco, lo vas a desenmascarar con los demás, sacándole a relucir su debilidad. ¿Y sabe cuándo es cuando nosotros más le damos en la cara al diablo? Cuando le quitamos la ignorancia a la gente. Cuando yo le quito la ignorancia a la gente y le quito ¿por qué usted cree que yo insisto en quitarle la ignorancia a usted? Porque entre más usted sabe, más exitoso usted va a ser. Yo tengo una lucha con la mediocridad. Yo tengo una lucha con la ignorancia. Usted lo nota en mí. Yo siempre que me paro aquí trato de enseñarle algo, porque sé que eso lo va a llevar a lugares altos. Entre más aprendemos sobre él, lo desenmascaramos completamente. Satanás es un querubín que fue despedido de la empresa en la que trabajaba. Lo despidió el jefe. Se insubordinó con el jefe y quiso reemplazar a su jefe. Y está endiablado con el ex jefe. Y ahora odia a sus hijos y se quiere desquitar con ellos. Ese es Satanás. Anda endiablado con el jefe. Cuando nos ve a nosotros le caemos mal, porque cuando nos ve nos parecemos al jefe. Entonces cada vez que te ve se molesta, porque cuando te ve le recuerdas al jefe. Que tú le recuerdes el jefe a Satanás y no que tú le recuerdes a Dios a Satanás. Parécete más a Dios que al diablo. Cuando el diablo ve la imagen de Dios en nosotros, él se endiabla más.
se frustra más. Satanás, Lucifer, como usted lo quiera llamar, es un ilegal aquí en la tierra. Concluyo. ¿Le sirvió de algo esto? Recuerde que usted está en un viaje y para ese viaje necesita un buen mapa. Para ese viaje usted necesita buenas instrucciones. Usted que nos ve en la televisión. La ignorancia es nuestro peor enemigo. Los únicos espíritus que son legales en la tierra son los espíritus con un cuerpo hecho de tierra. Entonces, por lo tanto, por ley espiritual y ley natural, todos los que habitamos en un cuerpo de tierra tenemos poder y autoridad sobre todo espíritu ilegal. ¿Qué le parece? No, es que usted no me entendió. Yo que usted estuviera pataleando ahí, hombre. Si usted tiene un cuerpo de tierra y un espíritu dentro de usted y el Espíritu Santo dentro de usted y tiene un espíritu ilegal y usted tiene autoridad, eso es grande. ¿Por qué será que solo yo me creo la palabra? Por lo tanto, por ley espiritual y ley natural, no siga pensando de otra manera. Por eso es que en ninguna parte de la Biblia encontramos a Dios dándole autoridad a los ángeles sobre Satanás en la tierra. Porque la autoridad solamente lo puede tener gente que tiene un cuerpo de tierra. Es ley terrenal, ley espiritual en la tierra. ¿Por qué? Porque los ángeles están solo con permiso de trabajo aquí en la tierra y no están del todo legales. Por eso es que Dios nos quiere empoderar a nosotros. Póngase de pie.